Existen dolores que ni el tiempo logra borrar, pero que mi rostro, surcado de arrugas, ha aprendido a llevar con dignidad. Esta es la historia de cómo hallé un rayo de luz en la oscuridad más intensa. Me llamo Esperanza Ramírez Vega y hoy, con 83 años, puedo mirar atrás con serenidad, aunque las cicatrices permanezcan. Nací en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara en 1942, pero mi verdadera historia comenzó en 1962, cuando creí haber encontrado al amor de mi vida. Antes de seguir con mi relato, querido hijo, me gustaría saber desde dónde me estás viendo. ¿De qué ciudad o país me acompañas hoy? Déjamelo en los comentarios. Y si consideras importante mi historia, te pido de corazón que te suscribas al canal y le des un me gusta a este vídeo. Cada persona que se suscribe es como una flor nueva en el jardín de mi vida. Gracias por acompañarme, hijo mío. Roberto Fuentes tenía la sonrisa más cautivadora de todo Guadalajara. Era hijo del panadero, don Javier, un hombre respetado en el barrio de San Juan de Dios. Yo vendía flores en el mercado junto a mi madre, y cada mañana él pasaba con su canasta de pan recién horneado para llevarla a la flor más hermosa del puesto. Me decía, mientras me ofrecía un pan dulce, que era imposible no enamorarse de esos pequeños gestos. Nos casamos en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario un domingo de mayo. Aún recuerdo el aroma y el sonido de los mariachis cantando las mañanitas. Mi vestido era sencillo, cosido por mi madrina Dolores, pero me sentía como una reina. Mamá lloraba de alegría y papá, aunque serio como siempre, me entregó con orgullo. Cuídala bien, le dijo a Roberto, y él asintió solemnemente. Si hubiera sabido lo que venía después. Los primeros meses fueron como un sueño. Nos instalamos en una pequeña casa de 2 habitaciones cerca de la panadería de su padre. Por las mañanas, el olor del pan recién hecho entraba por la ventana mientras yo preparaba el desayuno. Roberto trabajaba con su padre y yo continuaba vendiendo flores en el mercado. Por las noches, soñábamos con los hijos que tendríamos y el futuro que construiríamos juntos. La primera bofetada llegó exactamente 6 meses después de la boda. Recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. En la radio sonaba Sabor a mí, de Eddie Gourmet y los Panchos. Eran casi las 10 de la noche y la cena se enfriaba. Roberto no había llegado y yo estaba preocupada. Cuando finalmente escuché sus pasos en el patio, corrí a abrir la puerta. Entró tambaleándose, con la camisa manchada y un olor a tequila mezclado con un perfume que no era el mío. ¿Dónde estabas, Roberto?, pregunté, preocupada, mientras lo ayudaba a sentarse. Su mirada cambió de repente. Sus ojos, normalmente cálidos como la miel, se volvieron fríos y distantes. Sin decir palabra, su mano cruzó mi rostro con tal fuerza que caí sobre la mesa, derribando los platos. En mi casa no se cuestiona al hombre, dijo con una voz que no reconocí. Aprende tu lugar, Esperanza. Esa noche, acostada junto a él, lloré en silencio mientras las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. El matrimonio es para toda la vida, hija. Hay que aguantar y rezar para que Dios cambie el corazón del esposo. Y aguanté. Dios sabe que aguanté. 3 meses después de aquel episodio, descubrí que estaba embarazada. Al contárselo a Roberto, su rostro se iluminó con una sonrisa y me abrazó con ternura. Un hijo. Esperanza. Un hijo mío. Por un momento creí que todo cambiaría, que el bebé traería de vuelta al hombre de quien me enamoré. Qué ingenua fui. El embarazo no detuvo los golpes, solo cambió su destino. Evitaba lastimar mi vientre, pero mi espalda, brazos y piernas continuaban recibiendo su ira cada vez que llegaba borracho, cada vez que la comida no era de su gusto, cada vez que necesitaba descargar su rabia. Carmelita nació una madrugada de febrero de 1963, tras 18 horas de parto. Roberto no estaba presente. La comadrona, doña Mercedes, me sostuvo la mano mientras pujaba y gritaba de dolor. Eres fuerte, mi hijita, más fuerte de lo que crees, me decía. Cuando finalmente escuché el llanto de mi hija, sentí renacer algo dentro de mí. Roberto apareció al día siguiente con una muñeca de trapo y disculpas. Lloró al cargar a su hija por primera vez. Te juro que voy a cambiar, Esperanza, por ella, por ti. Te lo juro por Dios. Y yo, con la inocencia que solo da el deseo desesperado de ser amada, le creí. Las cosas mejoraron por un tiempo. Roberto llegaba temprano, jugaba con Carmelita, ayudaba con algunas tareas. Por las noches me abrazaba y pedía perdón por todo el daño causado.
Yo rezaba cada noche, agradeciendo a la Virgen por aquel milagro. Pero los milagros a veces duran poco. Un domingo, después de misa, fuimos a visitar a mis padres. Mamá notó de inmediato que algo estaba mal. Me llevó a la cocina bajo el pretexto de preparar café y allí, lejos de los oídos de Roberto, me preguntó directamente: ¿te sigue pegando? Negué con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Ella tomó mis manos entre las suyas, ásperas por años de trabajo, y susurró: no puedes seguir así, hija. Te va a matar un día. ¿Y qué hago, mamá? ¿A dónde voy con una niña pequeña? No tengo nada. Tienes tus manos y tu corazón, respondió. Y nos tienes a nosotros. Regresamos a casa en silencio esa tarde. Roberto jugaba con Carmelita, haciéndola reír con gestos y voces. Yo lo observaba dividida entre miedo y amor. ¿Cómo podía el mismo hombre ser tan tierno y tan cruel? En abril de 1964 descubrí que estaba nuevamente embarazada. Miguel nació en diciembre de ese año, en medio de una de las peores etapas de violencia. Roberto había perdido su empleo en la panadería tras varios días de llegar borracho. Su padre, don Javier, cansado de disculparse con los clientes, le dijo que no regresara hasta que se comportara. Sin trabajo, Roberto pasaba los días en cantinas y las noches descargando su furia en mí. Una noche, mientras Carmelita lloraba en su cuna y yo protegía mi vientre de 8 meses, me rompió 2 costillas porque la sopa estaba fría. El dolor era tan intenso que pensé que moriría allí mismo en el suelo de la cocina, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Doña Soledad, nuestra vecina, escuchó mis gritos y acudió a ayudarme. Ella me llevó al hospital, donde los médicos me atendieron en silencio, con miradas que mezclaban lástima y juicio. Se cayó de las escaleras, fue la historia que conté, la misma que repetían muchas mujeres como yo. Miguel nació sano a pesar de todo. Un niño hermoso con los ojos de su padre, pero con la dulzura que Roberto había perdido en algún punto del camino. El año siguiente se convirtió en una rutina de supervivencia. Roberto conseguía empleos temporales que perdía rápidamente. Yo vendía flores fuera del mercado con Miguel amarrado a mi espalda y Carmelita jugando cerca. Lo poco que ganaba apenas alcanzaba para alimentarnos. Las golpizas continuaban, ahora acompañadas de insultos cada vez más crueles. Eres una inútil. No sirves ni para darme hijos fuertes. Debería buscarme una mujer de verdad, decía. Cada palabra era un puñal que se hundía en lo más profundo de mí. En 1966 descubrí que estaba embarazada por tercera vez. También descubrí la verdadera razón de las ausencias de Roberto. Fue doña Mercedes, la comadrona que trajo a mis hijos al mundo, quien me lo reveló. No quería hacerlo, pero siento que tienes derecho a saberlo, me dijo una tarde mientras me revisaba. Esperanza, hija, hay algo que debes conocer. Roberto tiene otra mujer. Se llama Consuelo y trabaja en la tienda de telas del centro. Todos lo saben, menos tú. El mundo se detuvo en ese instante. De alguna manera, los golpes y los insultos dolían menos que esa traición. Había soportado todo por amor y por los votos que hicimos ante Dios. Y él simplemente había buscado consuelo en otros brazos. Esa noche, cuando Roberto llegó, no le reclamé. Serví la cena en silencio, acosté a los niños y esperé. Él notó mi silencio, mi mirada distante. ¿Qué te pasa?, preguntó irritado. ¿Por qué me miras así? ¿Quién es Consuelo? Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Lo que siguió fue la peor golpiza de todas. Esta vez no se contuvo. Sus puños golpearon cada rincón de mi cuerpo mientras gritaba que yo no tenía derecho a cuestionarlo, que era un hombre con necesidades que yo no satisfacía, que Consuelo era 1000 veces más mujer que yo. Al terminar, tirada en el suelo de nuestro dormitorio, con sangre manchando mi vestido, supe que no sobreviviría otra noche así. Ni yo, ni el bebé que crecía en mi vientre. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La madrugada del 3 de marzo de 1967 empaqué lo poco que podía llevar en un pequeño atado, 2 mudas de ropa para los niños, un vestido para mí y la medalla de la Virgen de Guadalupe que me regaló mi abuela en mi primera comunión. Desperté a Carmelita, que tenía 4 años, y le susurré que debíamos ser muy silenciosos. Sus ojitos somnolientos me miraron confundidos mientras recogía a Miguel, de 2 años, que seguía dormido. Mi vientre, donde Luis crecía desde hacía 5 meses,
Pesaba como una piedra mientras caminaba de puntillas por el pasillo. El reloj de la cocina marcaba las 4 de la madrugada. Roberto roncaba en nuestra habitación, con la camisa aún puesta y oliendo a tequila barato. Sabía que no se despertaría hasta bien entrada la mañana. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Carmelita cuando ya estábamos en la calle. Con los abuelos, mi cielo, respondí, rogando a Dios que mis padres no nos cerraran la puerta. Caminamos por las calles oscuras de Guadalajara mientras el cielo empezaba a clarear. Mis piernas temblaban, no solo por el peso de Miguel en mis brazos y el cansancio, sino por el terror. ¿Y si Roberto nos encontraba? ¿Y si mis padres me rechazaban por abandonar a mi marido? Llegamos a la casa de mis padres cuando el sol apenas asomaba. La casa donde crecí, un pequeño adobe de techo de teja roja en las afueras de la ciudad, me pareció un palacio después de años viviendo con miedo. Toqué la puerta 3 veces, como hacíamos de niños para reconocernos. Mi madre abrió aún en camisón. Su rostro, marcado por los años y preocupaciones, pasó de la sorpresa al horror al ver mi labio partido y los moretones que asomaban bajo mi rebozo. «Madre Santísima, ¿qué te ha hecho?», exclamó, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. «Me voy a quedar sin hija si me quedo con él, mamá», fue lo único que pude decir antes de romper en llanto. Papá apareció en el pasillo con el ceño fruncido y el rostro marcado por el sueño interrumpido. Al vernos, sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que jamás había presenciado en mis 25 años de vida. «Mi niña», murmuró mientras me abrazaba con cuidado de no lastimar más mi cuerpo maltratado. Durante las primeras semanas permanecí encerrada en casa de mis padres. El miedo a que Roberto me encontrara me paralizaba. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada sombra que pasaba por la ventana me enviaba corriendo a esconderme. Mis padres me acogieron sin reproches, pero el resto del mundo no fue tan comprensivo. Pronto los rumores comenzaron a circular por el barrio. La hija de los Ramírez abandonó a su marido. Dicen que tiene otro hombre. Dejó su hogar estando embarazada. ¡Qué vergüenza! La primera vez que salí a la tienda, casi un mes después de nuestra huida, doña Josefina, la esposa del tendero, me miró de arriba abajo con desprecio. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo está tu marido?», preguntó con malicia mientras pesaba el arroz que le pedí. «No lo sé, doña Josefina», respondí con voz temblorosa. «Claro que no lo sabes. Lo dejaste como un perro, ¿verdad? Una mujer decente soporta todo por su familia. Yo llevo 30 años casada y he pasado lo mío, pero aquí sigo cumpliendo con mi deber». Salí de la tienda con las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia. Nadie entendía que me estaba muriendo lentamente en esa casa. Yo era la juzgada, no el hombre que me golpeaba hasta hacerme sangrar. No fue la última vez que enfrenté el juicio de los demás. La vecina que cruzaba la calle para no saludarme, las madres que apartaban a sus hijas al verme, como si la separación fuera una enfermedad contagiosa. Incluso el padre Domingo, que había bendecido mi matrimonio años atrás, me negó la comunión un domingo, diciendo que vivía en pecado por abandonar el hogar conyugal. «Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre», me recordó después de misa, ignorando las marcas que aún se adivinaban bajo mi maquillaje. «¿Y qué dice Dios de un hombre que golpea a su mujer hasta casi matarla, padre?», pregunté con un valor que no sabía que tenía. El sacerdote no respondió, pero la semana siguiente me permitió comulgar nuevamente. A finales de junio recibí la visita que más temía. Roberto apareció en la puerta de mis padres un domingo por la tarde. Estaba sobrio, bien vestido y traía un ramo de flores. Carmelita corrió hacia él gritando, «¡Papá!», y mi corazón se encogió de miedo. Mi padre salió al portal y se interpuso entre Roberto y la puerta. «Vengo a hablar con mi esposa», dijo Roberto con una calma que me resultó más aterradora que sus gritos. «Mi hija no quiere hablar contigo», respondió mi padre. A sus años se veía frágil frente a Roberto, pero su voz no tembló. «Tiene que volver a casa. Está esperando un hijo mío». «¿Qué dirá la gente?», insistió Roberto. «La gente ya está hablando, Roberto», intervine desde el portal. «Pero prefiero tus palabras a tus golpes». Su rostro mostró por un instante al verdadero Roberto, el que conocía demasiado bien. Luego recuperó la compostura. «He cambiado, Esperanza. Lo juro por Dios. Déjame demostrarlo. Como las otras veces que juraste cambiar, no volveré contigo, Roberto». «Nunca más», respondí. Dejó las flores en el suelo y se marchó sin decir palabra.
Esa noche no pude dormir, temiendo que regresara borracho a cumplir sus amenazas. No regresó esa noche ni la siguiente. Pero una semana después, doña Mercedes vino a verme con una noticia que me heló la sangre. Roberto se fue de la ciudad, Esperanza, me dijo mientras tomábamos café en la cocina de mis padres. Se fue con Consuelo a Ciudad de México. Dicen que empezarán una nueva vida allá. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una cosa era dejarlo yo a él, y otra muy distinta ser abandonada. ¿Qué sería de mis hijos sin su padre? ¿Cómo mantendría sola a 3 niños pequeños? Luis nació en julio de 1967, un mes antes de lo previsto. Fue un parto difícil, tal vez por el estrés y las preocupaciones que me atormentaban. Era un niño pequeñito, pero con pulmones tan fuertes que su llanto se escuchaba en toda la casa. Durante los primeros meses sobrevivimos gracias a la ayuda de mis padres. Papá seguía trabajando como carpintero, aunque sus manos ya no eran tan hábiles como antes. Mamá cuidaba de los niños mientras yo buscaba desesperadamente un trabajo que me permitiera mantenerlos. Pero nadie quería contratar a una mujer separada, con 3 hijos y sin experiencia más allá de vender flores en el mercado. Las puertas se cerraban apenas mencionaba mi situación. No puedo arriesgarme a contratar a alguien que faltará cada vez que uno de sus hijos se enferme, me dijo el dueño de la panadería donde solicité trabajo. Una mujer sola siempre trae problemas, comentó la dueña de una tienda de telas, a pesar de que mi madre me había enseñado a coser desde niña. El rechazo no solo venía del ámbito laboral. Las familias del barrio prohibían a sus hijas jugar con Carmelita. No queremos que le peguen las malas costumbres de su madre, escuché decir a una vecina sin siquiera bajar la voz. Una tarde, mientras regresaba a casa después de otra búsqueda infructuosa de empleo, me detuve frente a la Catedral de Guadalajara. Entré y me senté en el último banco, observando la imagen de la Virgen María. ¿Por qué me castigas así?, susurré entre lágrimas. ¿Es este el precio por buscar una vida sin miedo? Una anciana se sentó a mi lado. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y las manos deformadas por la artritis, pero sus ojos brillaban con una sabiduría tranquila. Dios no castiga a quienes buscan vivir con dignidad, hija, me dijo, tomando mi mano entre las suyas. Son los hombres quienes juzgan según sus propios miedos y limitaciones. Conversamos durante horas en aquel banco de la iglesia. Se llamaba Doña Refugio y había enviudado joven, criando sola a 5 hijos en una época donde eso era casi un escándalo. Me contó cómo había sobrevivido vendiendo flores que cultivaba en su pequeño patio. Las flores son milagros que crecen del barro y la esperanza, dijo con una sonrisa. Y tú, niña, llevas el nombre perfecto para este oficio. Al despedirnos, me apretó la mano con fuerza. Ven a verme mañana. Tengo un pedazo de tierra detrás de mi casa que no uso. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Aquella noche acosté a mis 3 pequeños con una sensación diferente en el pecho. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. El terreno de Doña Refugio cambió mi vida para siempre. Era un solar pequeño, no más grande que 2 habitaciones juntas, pero bien ubicado detrás de su casa en el barrio de Analco, cerca del Parque Morelos. Cuando lo vi por primera vez, no era más que tierra seca y algunas piedras. No parece gran cosa ahora, me dijo Doña Refugio mientras recorríamos el terreno bajo el sol ardiente de agosto de 1967. Pero la tierra es buena. Mi difunto esposo solía cultivar aquí antes de enfermar. El acuerdo era simple. Yo cultivaría flores. Doña Refugio me enseñaría todo lo que sabía sobre jardinería y compartiríamos las ganancias. Ella ganaba un apoyo para su vejez y yo la oportunidad de mantener a mis hijos con dignidad. ¿Sabes algo sobre cultivo de flores?, me preguntó mientras me entregaba un rastrillo oxidado. Solo sé venderlas, confesé. Mi madre y yo las comprábamos a los cultivadores de Tlaquepaque. Entonces aprenderás desde el principio, sonrió. Las primeras semanas fueron agotadoras. Me levantaba al amanecer, preparaba el desayuno para mis padres y mis hijos, y luego caminaba 40 minutos hasta la casa de Doña Refugio. Trabajaba la tierra hasta que mis manos sangraban, aprendiendo a distinguir el momento exacto para regar, la profundidad ideal para las semillas y la distancia perfecta entre plantines. Por las tardes regresaba a casa de mis padres, donde Miguel y Luis me esperaban ansiosos mientras Carmelita comenzaba la escuela primaria. Las noches las dedicaba a coser ropa para los niños y a estudiar todo lo que podía sobre floricultura en un libro desgastado que Doña Refugio me había prestado.
Los claveles necesitan menos agua que las dalias, me explicaba mientras revisaba mi trabajo del día. Y las rosas, suspiraba. Ah, mi hijita, las rosas son como las mujeres hermosas, exigentes, pero valen la pena. En octubre de 1967 llegaron nuestras primeras flores de cempasúchil, brillantes y aromáticas, para el Día de Muertos. No eran muchas, apenas lo suficiente para llenar 2 canastos. Pero cuando las vendimos todas en menos de 1 hora frente al Panteón de Mezquitán, sentí una alegría que no había experimentado en años. 10 pesos con Doña Refugio al final del día. 5 para ella, 5 para mí. Esos 5 pesos fueron los primeros que gané por mi propio esfuerzo desde que dejé a Roberto. Esa noche compré pan dulce para celebrar con mis hijos y mis padres. Esto es solo el comienzo, dijo mi padre levantando su taza de café en un brindis improvisado. Por primera vez desde nuestra llegada vi orgullo en su mirada cansada. El invierno de 1967 nos trajo nochebuenas. Para entonces ya habíamos ampliado nuestro pequeño jardín, aprovechando cada centímetro del terreno. Doña Refugio me enseñó a crear macetas con latas viejas y botellas cortadas, multiplicando así nuestro espacio de cultivo. La gente rica quiere flores en Navidad, pero no quiere gastar como rica, me explicó mientras pintábamos de rojo las latas para hacerlas más atractivas. El truco está en hacerlas sentir especiales sin cobrarles tanto que se asusten. Vendimos cada Nochebuena y para enero de 1968 había ganado lo suficiente para comprar zapatos nuevos para los 3 niños. Eran zapatos sencillos, de los más baratos en la zapatería. Pero cuando vi a Carmelita probárselos y girar para admirarlos, supe que estábamos en el camino correcto. La primavera trajo nuevos desafíos. Nuestras flores comenzaban a ganar reputación en el barrio y las señoras pedían ramos especiales para santos y cumpleaños. Necesitábamos expandirnos, pero el terreno de Doña Refugio ya estaba completamente utilizado. Una tarde, mientras regresaba a casa después de entregar un pedido especial de lirios, me detuve frente a un solar abandonado cerca del mercado San Juan de Dios. Era un terreno lleno de escombros y basura, pero grande y con buena luz. Un cartel viejo anunciaba, se renta. El precio era imposible para mí en ese momento, pero la idea se quedó en mi mente como una semilla esperando el momento justo para crecer. En junio de 1968, el destino apareció de formas inesperadas. Una mañana, mientras preparaba un ramo de margaritas para la esposa del boticario, un hombre elegante entró en nuestro pequeño puesto frente a la casa de Doña Refugio. «Buenos días», saludó, observando nuestras flores con interés. «Me dijeron que aquí puedo encontrar las mejores flores de la zona». «Son flores humildes, señor», respondió Doña Refugio, «pero cultivadas con cariño». El hombre se presentó como don Gustavo Mendoza, gerente del Hotel Francés, uno de los más antiguos y reconocidos de Guadalajara. Buscaba un proveedor regular de flores para el lobby y los salones del hotel. «Nuestro proveedor anterior nos ha fallado 3 veces este mes», explicó, «y una boda arruinada por falta de centros de mesa no puedo permitirla de nuevo». Mi corazón latía con fuerza, temí que pudiera escucharse. Un contrato con el Hotel Francés significaba ingresos estables y la posibilidad de crecer, tal vez incluso alquilar aquel terreno cerca del mercado. «No sé si podamos con un pedido tan grande», confesé. «Solo somos nosotras 2 y el espacio es limitado». Don Gustavo miró nuestro pequeño jardín y asintió comprensivo. Luego, para mi sorpresa, sonrió. «Conozco un terreno cerca del mercado San Juan de Dios», dijo. «Pertenece a mi cuñado y lleva meses intentando alquilarlo. Tal vez podamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos». Así, a finales de junio de 1968, firmé mi primer contrato. Proveeríamos flores frescas al Hotel Francés 3 veces por semana y, a cambio, el hotel adelantaría 6 meses de alquiler para el terreno que se convertiría en nuestro primer vivero formal. La noticia de mi primer éxito se difundió rápido por el barrio. Las mismas personas que antes me juzgaban, ahora me saludaban con respeto. «Doña Esperanza», me llamaban a mis 26 años. La mujer abandonada se había convertido en empresaria. Pero no todo fue fácil. El terreno nuevo requería mucho trabajo para transformarlo en un jardín productivo. Contraté a 2 muchachos del barrio para ayudar con las tareas más pesadas. Aún así, las jornadas seguían siendo agotadoras. Mis hijos crecían rápido. Carmelita, casi 6 años, ya era mi pequeña ayudante. Le enseñé a reconocer cada flor, a saber cuándo cortarlas y cómo armar ramos pequeños. Miguel, de 4 años, era demasiado inquieto para la jardinería.
pero disfrutaba llevando mensajes entre el vivero y la casa de Doña Refugio. Luis, mi hijo de 1 año, pasaba las mañanas en un corral improvisado bajo la sombra de un naranjo que milagrosamente sobrevivió entre los escombros. El día de la independencia de 1968 marcó otro hito en nuestro pequeño negocio. El Hotel Francés organizaba una fiesta especial y nos encargaron la decoración completa. 100 centros de mesa con los colores de la bandera mexicana. Trabajamos día y noche durante una semana. Doña Refugio, mis padres, Carmelita, los 2 muchachos que contraté, incluso algunas vecinas que se ofrecieron a ayudar por unas monedas. El resultado fueron 100 arreglos perfectos con flores rojas, margaritas blancas y hojas verdes que despertaron admiración. Esto merece un nombre, dijo don Gustavo mientras supervisaba la instalación. Un negocio serio necesita un nombre serio. Esa noche regresé a casa con una idea en la cabeza. Al día siguiente pinté un letrero sencillo y lo colgué en la entrada de nuestro vivero. Flores Esperanza, cultivadas con amor desde 1967. Para diciembre de 1968, Flores Esperanza ya era conocido en todo el centro de Guadalajara. Habíamos ampliado nuestra clientela, 3 hoteles más, varias iglesias y decenas de clientes regulares que venían específicamente por nuestros arreglos. Contraté a 4 mujeres más, todas en situaciones similares a la mía, abandonadas o viudas con hijos que alimentar y puertas que se cerraban ante ellas. Les enseñé lo que Doña Refugio me había enseñado y pronto formamos una pequeña comunidad unida por las flores y las circunstancias. Has creado más que un negocio, me dijo Doña Refugio en Nochebuena mientras compartíamos una cena sencilla pero abundante. Mis padres, mis hijos y las mujeres que trabajaban conmigo y sus familias, todos reunidos alrededor de una mesa que ya no cabía en la pequeña cocina y se extendía hasta la sala. Has creado una familia. El año 1969 llegó con nuevos retos y oportunidades. Una florería elegante del centro nos ofreció comprar toda nuestra producción a cambio de un pago mensual fijo. La oferta era tentadora, estabilidad financiera, pero implicaba renunciar al trato directo con los clientes y limitar nuestro crecimiento independiente. ¿Qué harías si fueras yo, Doña Refugio? Pregunté una tarde mientras contemplábamos nuestro jardín florecido. La anciana sonrió, sus ojos brillaban pese a las cataratas que empezaban a nublarlos. Ya soy vieja, Esperanza. He visto muchos amaneceres. Lo que sé es que las flores no crecen a la sombra de otros árboles. Necesitan su propio espacio bajo el sol. Rechacé la oferta y propuse un acuerdo distinto. Suministraríamos ciertos tipos de flores que ellos no cultivaban, manteniendo nuestra independencia para vender directamente a otros clientes. Con ingresos más estables, por fin pude alquilar una casita cerca del vivero para mis hijos y para mí. Era modesta, de 2 habitaciones, con un patio trasero donde comencé a cultivar las flores más delicadas que requerían atención constante. La mudanza fue emotiva. Mis padres habían sido nuestro refugio durante casi 2 años y dejarlo significaba otro paso hacia la independencia, aunque también nos alejaba de su protección. Siempre serás nuestra niña, dijo mi madre mientras me ayudaba a colgar cortinas, pero ya es hora de que vueles con tus propias alas. Mi padre, siempre parco en palabras, me abrazó con fuerza antes de marcharse esa primera noche. Estoy orgulloso de ti, Esperanza, susurró. Más de lo que jamás podrías imaginar. Esa noche reuní a mis 3 hijos en la sala. Carmelita, casi 7 años. Miguel, 5, y Luis, 2. Este es nuestro hogar ahora, les dije. Lo hemos conseguido juntos. ¿Y papá? Preguntó Miguel de repente. ¿Vendrá a vivir con nosotros también? La pregunta me golpeó como una piedra. Los niños apenas mencionaban a Roberto desde que supimos que se había casado con Consuelo en Ciudad de México y esperaban un hijo. No, mi amor, respondí con toda la honestidad posible. Papá tiene otra familia ahora, como nosotros tenemos la nuestra, pero eso no significa que los quiera menos a ustedes. Esa noche abracé a mis hijos hasta que se durmieron, agradeciendo en silencio el camino recorrido y las flores que habían traído esperanza a nuestras vidas. El año 1970 llegó con el aroma de una nueva década, trayendo vientos de cambio para nuestra familia y para Flores Esperanza. Mi negocio se había convertido en más que un sustento, era un símbolo de lo que una mujer podía lograr pese a las circunstancias. Enero comenzó con noticias inesperadas. Don Gustavo, nuestro primer cliente importante del Hotel Francés, me citó en su oficina una mañana de lluvia. Con el cabello recogido y vistiendo el único vestido formal que poseía, llegué puntual,
temiendo que quisiera cancelar nuestro contrato. Esperanza, dijo ofreciéndome café en una taza de porcelana fina. El dueño del hotel ha venido desde Ciudad de México para la fiesta anual de empleados. Quedó impresionado con los arreglos florales del lobby. Asentí nerviosa, sin entender a dónde conducía la conversación. El grupo Hoteles Azteca está ampliando su cadena. Abrirán 3 hoteles más este año, uno en Puerto Vallarta, otro en Morelia y uno en Oaxaca. Quieren un proveedor exclusivo de flores para todos sus establecimientos. Mi corazón dio un vuelco. La oportunidad era inmensa, pero también el desafío. Nuestro pequeño vivero apenas daba abasto para los clientes actuales. Les hablé de ti, continuó don Gustavo. De cómo empezaste desde cero, de la calidad de tus flores, de tu compromiso. Quieren conocerte. 3 días después me encontraba frente a don Alejandro Torres, un hombre de unos 60 años con bigote recortado y mirada penetrante que parecía evaluarme con cada parpadeo. Me dicen que usted no tiene formación en floricultura, comentó examinando uno de mis arreglos. Aprendí con doña Refugio, señor, respondí. Ella cultivaba flores desde antes de que yo naciera, y también he estudiado por mi cuenta con libros. ¿Cómo piensa abastecer 4 hoteles con un terreno tan pequeño? Interrumpió. Respiré hondo. Tengo un plan, don Alejandro, dije con seguridad. Ampliaría el terreno, contrataría más personal y establecería un sistema de producción y distribución más eficiente. Con el contrato como garantía, podría solicitar un préstamo para la expansión. Sus cejas se arquearon levemente, quizás sorprendido por mi respuesta tan empresarial siendo una mujer con educación básica. Y sus hijos me dicen que es usted madre soltera, dijo, tensándome. Era el tipo de cuestionamiento que jamás harían a un hombre. Mis hijos son mi motivación, don Alejandro. Por ellos me levanto cada día antes del amanecer y trabajo hasta que mis manos sangran. Ellos me hacen mejor, no peor. Don Alejandro me observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, inesperadamente, sonrió. Mi madre también fue madre soltera, dijo suavemente. Mi padre murió en la Revolución cuando yo tenía 2 años. Ella lavaba ropa ajena para mantenernos a mis 4 hermanos y a mí. Hoy tengo 10 hoteles gracias a su sacrificio. La reunión terminó con un apretón de manos y un contrato que cambiaría nuestra vida. Hoteles Azteca se comprometía a comprar el 70% de nuestra producción durante 3 años con un adelanto sustancial para la expansión. Al salir de la oficina, me detuve en la Catedral de Guadalajara y entré a dar gracias. En el mismo banco donde años atrás había llorado desesperada, ahora derramaba lágrimas de gratitud. La expansión fue rápida y vertiginosa. Con el contrato como aval, el Banco Regional me otorgó un préstamo que me permitió comprar un terreno 5 veces más grande que el original, a las afueras de la ciudad. Contraté a 15 mujeres más, todas con historias similares a la mía, abandonadas, viudas, maltratadas, mujeres a quienes la sociedad había dado la espalda. María Elena, viuda de 30 años con 5 hijos, se convirtió en mi mano derecha. Había trabajado en un vivero en Michoacán antes de que su esposo muriera en un accidente minero. Sus conocimientos técnicos complementaban perfectamente la sabiduría tradicional que doña Refugio me había transmitido. Podemos implementar un sistema de rotación de cultivos, sugirió mientras recorríamos el terreno nuevo. Así aprovechamos mejor el suelo y tenemos producción durante todo el año. Para mayo de 1970, nuestro nuevo vivero estaba en pleno funcionamiento. Construimos un invernadero sencillo pero funcional para proteger las flores más delicadas de las lluvias torrenciales del verano. Las mujeres trabajaban en turnos, lo que les permitía atender a sus familias sin descuidar la producción. El verdadero salto llegó en julio, cuando una revista social publicó un reportaje sobre la boda de la hija del gobernador. Todos los arreglos florales habían sido creados por Flores Esperanza. La foto de un elegante centro de mesa con orquídeas blancas cultivadas en nuestro vivero ocupaba media página. El teléfono recién instalado no dejó de sonar durante semanas. Las familias adineradas de Guadalajara querían nuestras flores para sus eventos sociales. Las iglesias más importantes solicitaban arreglos para sus altares. Incluso recibimos pedidos desde Tijuana y Monterrey. Necesitamos una florería, decidí una tarde de septiembre mientras 5 de nosotras trabajábamos hasta tarde en un pedido especial, un lugar céntrico donde la gente pueda ver nuestros diseños y hacer pedidos directamente. Para entonces, mis hijos estaban completamente integrados en la vida empresarial. Carmelita, con 8 años, ya sabía identificar cada variedad de flor y tenía un don especial para los arreglos.
Miguel, de 6, se encargaba orgullosamente de llevar agua a las trabajadoras y mantener limpias las herramientas. Luis, mi pequeño de 3 años, pasaba las mañanas ayudando a su abuela, quien a pesar de la artritis insistía en participar en la empresa familiar. La primera florería, Flores Esperanza, abrió sus puertas el 12 de diciembre de 1970, Día de la Virgen de Guadalupe. Era un local modesto en la calle Juárez, no muy lejos del Parque Revolución, con grandes ventanales que permitían a los transeúntes admirar nuestros arreglos. Lo decoramos con sencillez y elegancia, paredes blancas, mostradores de madera clara y, por supuesto, flores por todas partes. Doña Refugio, con 78 años y cada vez más frágil, cortó el listón inaugural. Sus manos temblorosas sostenían las tijeras mientras lágrimas de orgullo recorrían sus mejillas arrugadas. De una semilla de dolor ha brotado un jardín de esperanza, dijo con voz quebrada. Estas flores no solo embellecen las casas, sino que han dado sustento y dignidad a mujeres que la sociedad había desechado. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el camino recorrido. 4 años atrás había huido en la madrugada con mis hijos para escapar de los golpes de Roberto. En ese momento me sentía un fracaso, incapaz de mantener mi matrimonio, incapaz de dar a mis hijos un hogar normal. La culpa y la vergüenza me atormentaban casi tanto como el miedo. Y ahora, daba empleo a 20 mujeres. Mis flores adornaban los hoteles más prestigiosos del estado. Tenía una casa propia, modesta pero cómoda, donde mis hijos crecían felices y seguros. Había construido algo hermoso a partir del dolor. En Navidad de 1970 organicé una cena para todas las familias vinculadas a Flores Esperanza. Alquilamos el salón parroquial y reunimos a más de 70 personas, trabajadoras, sus hijos, sus madres, todos los miembros de nuestra comunidad. En medio de la celebración, María Elena propuso un brindis. Por esperanza, dijo levantando su copa. Nos enseñó que después de la tormenta no solo viene la calma, sino que también pueden florecer los jardines más hermosos. El año 1971 trajo nuevos desafíos y bendiciones. Con la florería funcionando a pleno rendimiento y los contratos hoteleros asegurados, decidí dar el siguiente paso: iniciar una pequeña escuela de floricultura para mujeres en situación vulnerable. Quiero transmitir lo que he aprendido, le expliqué a mi padre una tarde mientras lo acompañaba al médico. A sus años, su salud comenzaba a deteriorarse, pero su mente seguía lúcida como siempre. Para que otras mujeres puedan hacer lo que yo hice, siempre fuiste distinta, Esperanza, respondió, tomando mi mano con fuerza. Desde niña, tu madre y yo temíamos por ti, por esa rebeldía tuya. Y observa ahora cómo esa rebeldía se convirtió en mi salvación. En marzo de 1971, inauguré la Escuela de Floricultura Refugio Hernández, en honor a mi mentora, con 12 alumnas. Todas eran mujeres remitidas por la parroquia, el DIF municipal o el hospital, víctimas de violencia, madres solteras o viudas en situaciones difíciles. Durante 6 meses recibían formación gratuita en cultivo, diseño floral y administración básica. Al graduarse, algunas se unían a nuestra empresa y otras iniciaban sus propios pequeños negocios. Para mi sorpresa, un periódico local publicó un artículo sobre la escuela. El titular decía: la mujer que transforma el dolor en flores y aparecía una foto mía rodeada de mis alumnas. El reportaje contaba mi historia sin sensacionalismos, mostrando un ejemplo de superación. Esa cobertura trajo consecuencias inesperadas. Una mañana de junio, mientras supervisaba un envío de flores a Puerto Vallarta, María Elena me avisó que alguien me buscaba en la oficina. Al entrar, me quedé paralizada. Roberto estaba sentado frente a mi escritorio, observando una foto de nuestros 3 hijos. Hola, Esperanza, dijo poniéndose de pie. Se veía más delgado, con algunas canas, pero sus ojos seguían siendo los mismos que me habían enamorado y luego aterrorizado. ¿Qué haces aquí?, pregunté con firmeza, aunque mis piernas temblaban. Vi el artículo en el periódico, respondió. Me lo envió mi primo Raúl. No imaginaba que hubieras logrado todo esto. Un silencio incómodo nos envolvió. Pensamientos cruzaban mi mente, miedo a que reclamara parte del negocio, temor por mis hijos, rabia acumulada durante años. ¿Qué quieres, Roberto?, pregunté finalmente. Bajó la mirada antes de responder. Consuelo me dejó hace 1 año. Se llevó a nuestra hija. Estoy intentando rehacer mi vida. Cuando vi lo que has logrado, pensé que tal vez. Interrumpí con claridad. No hay un tal vez para nosotros, Roberto. Esa puerta se cerró hace mucho.
Pero los niños necesitan a su padre, insistió con un tono que mezclaba súplica y la vieja autoridad que me había sometido. Los niños tienen una madre que es padre y madre para ellos, respondí. Una madre que nunca los ha abandonado y que ha trabajado hasta el agotamiento para darles todo. Si quieres verlos, será bajo mis términos y solo si ellos quieren. Se marchó sin escándalo, algo impensable años atrás. Acordamos que podría visitarlos una vez al mes, siempre en mi casa y bajo mi supervisión. Las primeras visitas fueron tensas. Carmelita, con recuerdos más claros de los episodios violentos, se mostró distante. Miguel y Luis, demasiado pequeños al separarnos, lo miraban con curiosidad, pero sin la conexión que Roberto esperaba. Con el tiempo establecieron una relación cordial, aunque distante. Roberto había cambiado con los años, quizá por sus fracasos, quizá arrepentido. Nunca fue el padre que mis hijos merecían, pero dejó de ser el monstruo de mis pesadillas. Para finales de 1972, Flores Esperanza se había consolidado en Jalisco. Teníamos 3 floristerías, un vivero principal y 2 terrenos adicionales para variedades especiales. Empleábamos a más de 50 mujeres de manera permanente y otras tantas temporalmente en temporadas altas. La Escuela de Floricultura Refugio Hernández había graduado a 3 generaciones de alumnas, muchas de las cuales iniciaron sus propios negocios. Algunas incluso se convirtieron en proveedoras nuestras. En enero de 1973 recibí una invitación inesperada. La Universidad de Guadalajara quería que diera una charla a las estudiantes de agronomía sobre cultivo sustentable de flores ornamentales. Yo, apenas con educación primaria, de pie frente a futuras ingenieras y científicas, sentía miedo y emoción a partes iguales. Me animó doña Refugio, postrada la mayor parte del tiempo, diles que el conocimiento más valioso no siempre viene de los libros, sino de las manos que trabajan la tierra y del corazón que persevera. El día de la conferencia, mis 3 hijos se sentaron en primera fila. Carmelita, con 11 años, me observaba con admiración. Miguel de 9 sonreía orgulloso, y Luis, de 6, dibujaba flores en su cuaderno mientras esperaba que yo subiera al estrado. Al mirarlos, recordé la madrugada de marzo de 1967, cuando escapamos de la casa donde el miedo era más fuerte que el amor. Mi nombre es Esperanza Ramírez. Comencé frente al auditorio, y hoy quiero compartir cómo un pequeño terreno y unas semillas pueden cambiar la vida de una mujer y de toda una comunidad. Mientras hablaba, sentí que cerraba un círculo. La mujer golpeada y abandonada, evitada por los vecinos, ahora era escuchada con respeto. La mujer a quien negaron trabajo por ser madre soltera ahora daba empleo a decenas de familias. Hoy, en 1975, a mis 33 años, veo un jardín florecido donde antes solo había tierra árida. Mis hijos crecen sanos y seguros. Doña Refugio nos dejó el año pasado, pero su legado vive en cada flor y en cada mujer que encuentra fuerza a través de nuestro trabajo. Las cicatrices de los golpes de Roberto se desvanecieron, pero las lecciones permanecen. De la tierra más dura brotan las flores más hermosas. Después de la noche más oscura siempre llega el amanecer, y mientras haya vida, siempre habrá esperanza. Esa esperanza, como las flores que cultivamos, solo necesita tierra, agua y luz para transformar el mundo. Gracias por escuchar la historia de esta vieja. A veces pienso que Dios me ha dejado vivir tanto para compartir lo aprendido, para que mi dolor sirva de consuelo a otros. Si mi historia te conmovió, suscríbete a este canal para que más personas puedan escuchar historias como la mía. Dale me gusta al vídeo, cada corazón es como una flor en nuestro jardín. Cuéntame qué te pareció en los comentarios. No hay regalo mayor que saber que mi historia sigue viva en otros. Recuerda, la vida golpea duro, pero como las flores después de la tormenta, podemos levantarnos más hermosas y fuertes. Que Dios te bendiga y no olvides suscribirte.